Buenos días, Señor los bendiga. Bueno, mi nombre es Estela, para los que no me conocen. Estelita, muchas gracias. Bueno, la idea de este mes, para que, digamos, los que de pronto son muy nuevitos, y este tema es, para mí, es uno de los mejores temas. Creo que con esta es como el número 10 que la doy, porque es sobre el tabernáculo. Y es esa parte que nos enseña lo que somos ahora y lo que podemos hacer en este tiempo. Entonces, ¿cuántos más o menos saben qué es el tabernáculo? Gracias. 3, 4, bueno. El tabernáculo era en el tiempo donde se llevaban las ofrendas. ¿Cuántos saben en cuántas partes estaba dividido el tabernáculo? Muy bien. Bueno, entonces vamos bien. Entonces la idea es hoy más o menos hacer un resumen sobre el tabernáculo y me busqué como unas cositas, como unas pildoritas chéveres que me gustó mucho. No sé si ustedes lo sabían, pero pues aquí se los vamos a comenzar, digamos, a explicar. Y la idea de explicarles el tabernáculo, ¿cuál es? No solamente las funciones que cumplían, sino nosotros en este tiempo, ¿en qué parte del tabernáculo estamos? Porque el otro día yo estaba orando y yo le decía al Señor que esta parte del tabernáculo me gustaba mucho, pero el Señor me mostraba, me decía, es que hay personas que se quedan en la parte, no sé si ustedes saben, son tres partes, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, pero hay personas que se quedan en el atrio. ¿Cómo así? ¿Y qué pasaba en el atrio? En el atrio es el lugar de sacrificio. Entonces hay personas que se quedan ahí por mi culpa, y se quedan allí haciendo sacrificio, sacrificio, teniendo en cuenta que la palabra de Dios dice que cuando el Señor nos perdona, Él echa los pecados al fondo de Él y nunca más se acuerda. Pero nosotros sí, somos expertos en recordar lo que hicimos la semana pasada, el año pasado, el que siguió hace 10 años. Ay, perdóname, Señor, cuando en esa vez por allá hice tal cosa, y el Señor, ¿de qué está hablando? Yo no me acuerdo, ¿sí? Entonces son cosas que vamos a comenzar a explicar a partir de hoy, de cómo salir de allí. Hay otros que nos quedamos en el lugar santo y se nos olvida esa parte tan espectacular que es el lugar santísimo, de dar un paso más allá. ¿Por qué? Porque resulta que el lugar santo es un lugar de comodidad. Y creo que allí más de uno hemos errado y nos hemos quedado. Entonces, más o menos para que tengamos en cuenta, el tabernáculo fue creado o Dios le dio esta inspiración, ya sea a Moisés, al hijo de David, Salomón. ¿Cuál fue la idea? De decir, vamos a recrear el Edén. Entonces resulta que el tabernáculo fue hecho con oro, fue hecho a punta de materiales textiles, pero fueron los mejores textiles. Y cada cosa, o sea, si yo me pongo a explicarles a ustedes cada parte del tabernáculo, yo les puedo decir que nos dan más de 3 años explicándole cada cosa, porque aún la puerta tenía 5 columnas especiales en una parte, porque todas las columnas eran 12. Entonces, cada cosa tenía un significado, cada tela, cada color, cada dibujo que estaba plasmado tenía un significado. Entonces yo les voy a hablar más o menos así rapidito. La puerta, ¿qué significaba? Era una puerta grandísima de una tela que era, yo la tengo por aquí, pam, pam, pam. Eh, era de color carmesí y púrpura, que significaba la realeza. Entonces, ¿qué significaba esa puerta? Allí podíamos ver cuando Adán cayó, la separación que hubo entre Dios y el hombre. Entonces, adentro estaba la presencia Shekinah de Dios y afuera estaba todo el pueblo. Entonces resulta que cada año ellos tenían que ir a hacer expiación de sus pecados, porque no podían todo el tiempo como nosotros hoy tenemos esta oportunidad. Que hasta dice, no dejes que tu enojo se ponga antes que el sol se vaya a dormir. ¿Sí? O sea, en todo tiempo nosotros tenemos esa oportunidad de entrar, pero en este tiempo no. Sí, entonces, ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote todo el año estaba orando, y estaba orando por él y por el pueblo. O sea, eso era un trabajo tenaz. Entonces, ¿la puerta qué significaba? Jesucristo, porque Él es
¿El qué es? Jesús es él, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por él. Entonces, cada vez que se abría, estaba tipificando eso. Entonces, cuando entramos al atrio, ¿qué nos encontrábamos? Un lugar donde se sacrificaban los animalitos. Pues que en este tiempo, cuando eso se vuelva a levantar, yo les cuento que esto va a ser para guerra. Se sacrificaba un corderito, entonces ya ustedes saben que dependiendo del monetario, allí llevan su sacrificio. Pero vamos a hablar de la oveja. Llevan su oveja, digamos, yo soy la pecadora, bueno, yo soy la pecadora, entregaba la oveja al sacerdote y eso era como, te entrego mi pecado. Entonces, los sacerdotes se encargaban de degollar ese animalito y hacer un ritual, porque tampoco les voy a explicar sobre eso. Entonces, ellos quedaban llenos de sangre porque resulta que la sangre tipifica vida. Entonces, ¿qué hacían con ese animalito? La sangre la cogía el sacerdote y se iba por todo el tabernáculo haciendo esto. Yo no me imagino a qué olería, pero yo creo que es tanta la presencia de Dios que eso subía como olor fragante delante de él. Entonces él iba esparciéndolo para significar pureza, porque resulta que nosotros somos los que repartimos la maldad. De nosotros salía la maldad. Entonces resulta que para ese tiempo uno no podía tocar un animal muerto porque ya uno era inmundo y si yo la tocaba a ella, ella era inmunda. Entonces todo lo que yo iba caminando, todo eso se iba haciendo inmundo. Entonces para eso regaban la sangre por toda parte, ¿sí? Tipificando que no solamente el tabernáculo, sino todo Israel fuera purificado. Después de eso me imagino el sacerdote así como yo de aquí de sudor, él era lleno de sangre. Entonces, en el atrio estaba el lugar de sacrificio y ahí mismo había una pila o una fuente de bronce. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué de bronce? Y con espejitos. ¿Para qué? Para que el sacerdote se mirara y mirara dónde tenía la sangre y se pudiera limpiar para luego entrar al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? En todo estaba la presencia de Dios. ¿Qué había? El candelero de oro, los panes de la propiciación, el altar de incienso. Entonces, en esta parte me gustó mucho porque decía en lo que es ay, se me olvida, aquí lo tengo, aquí. El candelero le dicen también la menorá, ¿cierto? Que esto qué significaba, tanto la presencia del Espíritu Santo como el árbol de la vida en medio del Edén. Entonces me parece una cosa espectacular. Estaba el pan donde solo podían comer los sacerdotes y ese incienso que todo el tiempo tenía que estar emanando un olor para nuestro Señor. Y era una cosa espectacular. Si ustedes lo pueden buscar, el que no lo ha visto, hay algo que se llama Proyecto La Biblia, es una cosa de muñequitos, pero lo han hecho como en un 3D, se ve una cosa maravillosa, muy lindo, y se lo recomiendo. Después de eso, cuando ya pasaba el sacerdote, resulta que no solamente era algo que tenía que ser muy puntual lo del tabernáculo, sino también sus vestiduras. Resulta que sus vestiduras eran muy bonitas, tenían acá el efod, tenía aquí varias cositas que también tienen colores y tienen un significado, pero yo los voy a llevar a la parte final del vestido que yo le iba a traer, pero resulta que crecí y no me sirvió. Tenía campanitas por todo lado, ¿por qué? Porque resulta que en ese lugar se podía entrar una vez al año y tenía que estar muy puro el Señor, no el Señor Jesús, sino el Señor sacerdote, ¿sí? Entonces lo amarraban de aquí y entonces él comenzaba a caminar y las campanitas chilling, 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 chilling. Cuando uno menos escuchaba, si no estaba en santidad, ¡pah! Caía. Y entonces es que no se escuchan las campanas. Les tocaba alarlo. Entonces resulta que en esa parte del lugar santísimo estaba el arca del pacto, que eran unos querubines de oro, ahí sí, todos agachados, que se tapaban las, ¿sí? Que significaba la presencia de Dios y eso era como un baúlcito. Dentro del baúl habían tres cosas. Era la vara de Aarón, ¿qué más? El maná y las tablas de la ley, ¿sí? Lo chévere de eso que era tanta la presencia de Dios que la vara de Aarón, que era la vara de Aarón, era un palo
que lo habían pulido muy lindo para que él pudiera caminar y todo lo que él hizo con su varita. ¿Qué pasó? Era tanta la presencia de Dios que esa vara reverdeció y así permaneció. Entonces, esto es lo que nosotros queremos compartirles durante este mes. Esperemos que no se lo pierdan. Si no, pueden venir para que lo vean por YouTube. Bendecimos a nuestros amigos que nos ven por aquí, nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque es muy importante que nos demos cuenta en qué lugar estamos y más en estos últimos tiempos. Nosotros no podemos estar dándonos látigo por el pecado. Nosotros no podemos seguir arrastrando esa falta de perdón y avanzar a conocer la presencia de Dios, pero tampoco nos podemos quedar en el lugar santo. ¿Por qué? Porque no solamente podemos estar aquí, ay no, yo voy los domingos a recibir toda la palabra que el pastor me da, toda la consejería que el pastor me da, ay, la alabanza tan chévere porque me ministró. Y ay, y volvemos, y tal vez volvemos otra vez al atrio, perdóname, y vuelvo otra vez aquí al lugar santo. Y se nos olvida que hay algo más allá. ¿Qué pasa cuando pasamos más allá? Que nosotros, cuando ya somos nuevas criaturas, nosotros no somos pecadores, así que nos maquinamos el pecado, somos pecadores ocasionales. ¿Qué quiere decir? Que nos damos un medio tropezón, pero seguimos. Ay, Señor, ¿verdad? Hay que seguir, porque hay tanta presencia de Dios y sabemos que tenemos esa identidad de Cristo y que somos hijos de Dios y que tenemos que continuar, avanzar y no nos podemos quedar, porque la presencia Shekinah es tan poderosa que queremos ser como esa vara que fuimos secos, fuimos aún muertos, pero en la presencia de Dios reverdecemos para vida eterna. Entonces no se lo pierdan. Hoy queremos con mi esposo como para que quedemos así, llenos de ese espíritu para todo este mes y para toda esta vida que tenemos con nuestro Señor, así avivados. Lo que mi esposo les decía, cuál pena, cuál sudor, cuál despeluque, despeluquémonos por el Señor, tirémonos al suelo, oremos, clamemos, arrodillémonos. Esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Yo les invito a que se coloquen de pie allí donde están. Y vamos a decirle, tal vez usted no se sepa la canción, pero que le diga, Señor, aquí está mi corazón, mi vida, Señor. Que cada vez que usted pueda hablar con Dios, le diga, Señor, mi corazón está preparado, Señor, para recibir de ti, Dios. Gracias, Señor. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Para que puedas disfrutar. Preparamos un lugar para que vengas a reinar. Para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Y solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Dile, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar.
ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Y ven y toma tu lugar. Que tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia es sin fin. Dile, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia, y tu misericordia es sin fin, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia es sin fin, porque tú eres rey, porque tú eres el rey, por siempre. Ven y toma tu lugar. Ven y toma, ven y toma tu lugar. Señor, dile mi corazón, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús. Gracias, Señor. Levántale un fuerte aplauso a él. Los preadolescentes, hoy nos subimos a clase, me incluyo. Vamos a escuchar la prédica de unos invitados súper especiales y apenas se acabe el culto, toditos afuera que nos vamos para el asado que tenemos programado con los preadolescentes. Gracias. Yo también soy preadolescente, voy para ese asado. Señor me los bendiga, amados. Bendito sea el Señor. Cuando daba Estelita, cuando estaba hablando del tabernáculo, la parte de la sangre, me llamó la atención porque, pues, cuando se sacrificaba el animal, dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y me llama la atención, antiguamente en mi generación, digamos, se tocaba mucho en la iglesia este punto, pero de ahí en adelante muy poco se ha tocado y es la importancia de la sangre, ¿sí? La sangre es muy importante porque así como el sacerdote estaba cubierto de sangre ahí en el sacrificio, nosotros estamos, aunque no lo vemos, pero las potestades y el Padre lo ve, estamos cubiertos de la sangre de Cristo, ¿sí? Estamos, o sea, en el Espíritu estamos bañados con la sangre porque es la que nos justifica, ¿sí? Y la otra parte es importante y es que la escritura en muchas partes, si usted lo busca acerca de la sangre, hace un estudio, no se podía comer la sangre, ¿sí? No se puede. Y en Hechos de los Apóstoles hay una parte que dice, absténgase de lo sacrificado a los ídolos de sangre y de ahogado. O sea, no se puede comer porque en la vida está en la sangre, ¿sí? Eso es parte de la teología cristiana, ¿sí? Y yo sé que hay unos que, uy, que tan rica la rellena, ¿sí? Que como langosta de la ancha y de langosta de Puerto Rellena, ¿sí? Entonces, no debemos hacer eso, ¿sí? Hago un estudio sobre la sangre y yo sé que de pronto alguno dice, ay, tan rica la rellena y la comen, sí, es muy rica. Yo comía mucho tiempo, pero cuando leí esto y estudié sobre esto, dije, hasta aquí, ¿sí? Hasta ahí. Tenemos un invitado especial hoy, el pastor Pablo. Los pastores de Andalucía vienen. Voy a compartirnos la palabra, los bendecimos.
Padre, te damos gracias por la vida de Pablito, gracias por la obra tuya en su vida, en la iglesia también allí en Andalucía. Bendecimos su vida y te damos gracias por la palabra que él trae para nosotros hoy, Señor. Bendícelo, que tu palabra sea penetrando lo más profundo de nuestro corazón y tenga el fruto que tiene que dar delante tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos, hermanos. Hace 8 días los pastores estuvieron en la iglesia de Andalucía. Nos sentimos privilegiados de su visita y nos dijeron que aquí estaba sucediendo algo. Hay una presencia tremenda y ahora en la alabanza y en todo este tiempo lo puedo comprobar. Hay algo aquí, sí, algo más de lo que había hasta ahora. Le doy gracias a todos, la bienvenida que nos dan siempre con mucho amor. Nos sentimos, mi esposa, yo siempre, y no me canso de decirlo, usted dirá, usted dice eso todas las veces que predica, no importa. Nos sentimos muy amados con todos ustedes, sus abrazos, sus sonrisas, sus apretadas de mano. Eso nos hace sentir muy amados a nosotros y por eso nos es feliz y nos vamos muy ministrados cuando salimos para nuestro pueblo. Bueno, oremos por la palabra entonces, para que Dios sea hablando hoy a nuestra vida. Padre, gracias te doy por este tiempo que tú nos das. Sabemos que somos instrumentos tuyos, oh Señor, y que nuestra fuerza, nuestra sabiduría, Señor, y nuestras capacidades no podemos hacer absolutamente nada, Señor, para ti. Y oro para que tú sigas tomando el control, oh Señor, de mi vida, de mis labios, de mi mente, de todo lo que se va a decir, oh Señor, y para que sigas tomando el control de esta iglesia, Señor. La bendigo, Señor, y en tus manos dejamos todo aquello que es pesado, que nos carga, Señor, y que no nos permite vivir en lo que tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero iniciar este mensaje porque este mensaje lo titulé ¿Qué te motiva a seguir? Ese es el título del mensaje. ¿Qué te motiva a ti a seguir? Y le voy a contar una historia mía que pasó hace 8 días. Parte de esa historia ya la sabe mi esposa, pero hoy mi esposa también va a conocer la otra parte que no le he contado. ¿Sí? Bueno, hace 8 días en mi pueblo se hizo una competencia de travesía. Entonces se inscribieron muchos atletas. Es una maratón donde es una travesía porque lo llevan a uno por lomas, cañadas, cascadas. Bueno, eso es duro. Yo no, primera vez que estaba en eso. A mí me gusta trotar. A mí me gusta trotar, aunque usted diga, pero no parece. Pero sí, me gusta trotar. Mi esposa está testiga que a mí me gusta trotar. Y entonces, uno cuando trota, uno va conociendo qué ritmo tiene, qué potencia tiene y todo eso. Y entonces mi esposa me dice, te voy a escribir. ¿Cuál te escribo? ¿A 8 kilómetros o a 15 kilómetros? Yo no, escríbame a la de 8 kilómetros. 8 kilómetros. Yo puedo con la de 15, pero escríbame a 8. Y entonces, en esas 8 kilómetros yo tenía un deseo. Y el deseo mío era llegar en una buena posición. Yo sabía que no iba a ganar. Pero yo quería llegar entre una buena posición, los 10 primeros, y yo sentía que yo podía porque las montañas de mi pueblo donde se hizo eso, yo vivo en Andalucía para los nuevos que no saben, yo los he recorrido, ese es mi caminar, ¿sí? Yo troto por allí, yo camino, me gusta todos esos paisajes, entonces yo troto en montaña, y yo digo, no, yo puedo con esto. Y 8 kilómetros, entonces yo me fui para un amigo y le dije, ¿cómo, por dónde es? Entonces él me dijo, es así, así, y le entendí hasta cierto punto, y ahí entrené hasta toda la semana, hasta ese punto. De ahí para allá no supe por dónde era, entonces no pude entrenar todo el recorrido. Bueno, mi primer deseo era llegar a una buena posición, ¿Qué pasó? Mi esposa me escribió, yo fui por la camiseta, porque le dan camiseta a uno, y cuando fui por la camiseta, me dijeron, ¿de qué equipo es usted? Yo, ¿qué equipo? No tengo equipo. Yo voy solo. Mi esposa no le gusta trotar, a mis hijos tampoco. Yo siempre troto solo, ¿sí? Y yo no, yo voy solo. Pero en ese momento yo le dije al Señor, pero yo quiero ir contigo. Yo quiero que tú me acompañes, ¿sí? Soy independiente, no tengo equipos, pero yo quiero que tú vayas conmigo. Y bueno, hermanos,
llegó el día de la carrera, el domingo hace 8 días, ¿sí? A las 7:30 arrancamos y yo no sé qué pasó. Me azaré, vi gente que me pasaba, no hice un buen arranque, no respiré. Todas esas cosas se me han venido a la mente. ¿Qué pasó? Y a los 2 kilómetros yo ya no podía. Eran 8 kilómetros, 8. Y es curioso porque yo he recorrido 6, 8, 10 kilómetros por todas las lomas, pero a los 2 kilómetros yo me paré en la loma, casi me dio hasta ganas de vomitar. Y yo veía gente que se pasaba, gente que me saludaba, y yo veía personas ya de mucha edad pasándose. Y yo así, y yo no podía, yo veía esa montaña, y Dios mío, era la primera montañita de un poco que había ahí en adelante. Y entonces cambió mi oración. Ya mi oración no fue, Señor, yo quiero las primeras posiciones. Mi oración era, Señor, yo quiero llegar. Esa fue mi oración. Señor, yo quiero llegar, ayúdame a llegar. Y bueno, pude terminar la carrera. Muy mal la carrera. Llegué de 129. 129 llegué. Ahí los voy a dejar con la duda cuántos eran. ¿Sí? Los voy a dejar con la duda. Bueno, llegué de 129. 129. Llegaron muchos delante de mí. Personas de avanzada edad llegaron delante de mí. Y mi esposa asustada ya, claro que era la única que me estaba esperando ya en la meta para tomarme la foto. Y mi esposa, yo llegué y mi esposa, yo estaba asustada porque 2 veces salió esa ambulancia, 2 veces salió esa ambulancia y yo pensé que a usted le había ocurrido algo porque es que no llegaba, no llegaba. Yo tratando de por allá a Lomas llegar a la meta. Y sí, se trajeron dos personajes, uno en la primera montañita se tronchó el pie y yo dije dentro de mí, yo hubiera sido, para no seguir, para no seguir. Pero bueno, entonces mi esposa me dijo, yo llegué blanco, sí, con los labios secos, porque tampoco supe manejar la hidratación, y me tomé un Gatorade, me tomé como 5 bolsas de agua, le dije a mi esposa, tráeme una malta, y con mi piña, bueno, eso me llené ahí, hermano, porque estaba realmente muy mal. Y entonces terminé la carrera y me fui para la casa y me acosté como 3 horas y me quedé como dormido, ¿sí? Me fue mal me fue. Y yo ilusionado. Y mi familia estaba pendiente. Y luego las preguntas, ¿cómo le fue? No. Bueno, eso subieron las fotos a Face, al Face de ese grupo que estaba organizando, subieron las fotos. Yo en una foto sí aparecí realmente, mi esposa me dijo, no, aquí está muy mal, yo ni descargue esa foto. Porque en la primera subida, ¿sabe cómo se tomaban las fotos todos? Así. Entonces, a cada uno le tomaban fotos. Y yo quedé como mirando para el cielo así. ¿Quién va? Si hubiera tenido un proyector aquí en la proyecto, hermano, ustedes se ríen más. Pero bueno, y entonces yo pensé toda la tarde ese domingo, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? Porque es que yo sé qué nivel tengo, no tengo un nivel excelente, pero yo sí hubiera aguantado toda la carrera y yo tenía para llegar en una buena posición. Y yo, ¿qué me pasó? El lunes, ¿qué me pasó? Me fui para el trabajo. Yo, ¿qué pasó? ¿A dónde fallé? Me vine del trabajo y seguía pensando en eso. Me sentaba con mi esposa, yo creo que yo tuve un mal inicio. Entonces comenzaba a hablar de eso, el martes lo mismo, el miércoles lo mismo. Y el miércoles venía, aquí está la parte que no sabe mi esposa. Esta está la parte que no sabe mi esposa. Venía de mi trabajo, como yo les he dicho, yo me demoró más o menos 1 hora en mi trabajo en mi casa, entonces en 1 hora uno piensa muchas cosas. Y venía en esa hora también pensando sobre la carrera que había pasado. Y entonces yo dije, pero ¿qué pasó? Y el Señor me dijo lo siguiente, y es por esto es que les voy a compartir esta palabra. El Señor me dice, no sigas pensando en eso. Tú has mirado hasta ahora la carrera solamente. ¿Por qué sigues mirando eso? Me dijo, ¿por qué no miraste? ¿Por qué no sentiste que yo estaba contigo en toda la carrera?
Y este es el mensaje que quiero compartirles hoy. ¿Sabe por qué no sentí al Señor? ¿Y por qué no disfruté su presencia? ¿Por qué no miré que ahí estaba Él en la carrera? ¿Sabe por qué? Porque tenía mi mirada puesta en otra cosa, menos en lo que uno lo tiene que tener puesto. Y allí me surgen muchas preguntas y yo quiero que ustedes se pregunten también, ¿por qué tú te esfuerzas para obedecer los mandamientos? ¿Por qué te esfuerzas para obedecer los mandamientos? ¿Por qué guardas los mandamientos de Dios? ¿Por qué razón tú los guardas? Otra pregunta que yo me hice, ¿por qué quiero saber cuál es su voluntad? ¿Y sabe qué? ¿Usted por qué quiere caminar en la voluntad de Dios? ¿Por qué quiere caminar en la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué yo quería que Él estuviera? ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que si Él estaba, yo podía llegar en una buena posición. ¿Sí? ¿Por qué has decidido llevar la cruz? ¿Qué es lo que te motiva a ti llevar la cruz? ¿Qué te motiva a ti llevar la cruz? ¿Qué te motiva a ti diezmar? ¿Qué es lo que te motiva? Había una mujer en la iglesia, yo les he contado a ustedes, que llevaba los diezmos cada mes, pero no se congregaba. Y así hubo varios meses. Y una vez el Señor colocó en mi corazón decirle a mi esposa que le recibía, yo no le recibas más los diezmos. Dile que no le recibimos más los diezmos hasta que comience a congregarse. Y fue así, y fue así. Y en una ocasión ya se congregó, pero en otra ocasión una mujer es desesperada por llevar los diezmos a la iglesia. Y entonces me dice, no, Pablo, yo tengo que llevar los diezmos a la iglesia porque esto no es mío. Y no, esto hay que llevarlo porque esto es bendición. Esto es una bendición de Dios llevar los diezmos. Y mi pregunta es entonces, ¿qué te motiva a ofrendar a ti? ¿Qué te motiva a llevar la cruz? ¿Qué te motiva a dar la otra mejilla o a andar una milla más? ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso? ¿Por qué estudias la palabra? ¿Por qué escudriñas tú la palabra? ¿O por qué sirves aquí en la iglesia? ¿Por qué sirves en la congregación? ¿Cuál es tu motivación para eso? ¿Por qué soportas injusticias? ¿Por qué soportas humillaciones? ¿Por qué soportas aflicciones? ¿Por qué las soportas? ¿Por qué decidiste llevar la cruz? ¿Por qué decidiste perdonar? ¿Por qué decidiste callar cuando te ofendían? ¿Qué es lo que te motivó a eso? Y he escuchado varias motivaciones, las cuales se las nombro aquí. Algunas motivaciones que yo he escuchado de las personas y que yo he escuchado de mí también es que porque deseo salvarme. Deseo salvarme. ¿Sí? Porque el Señor me salva. Otra motivación es porque si yo obedezco los mandamientos y si ando en la voluntad de Dios, hay promesas para mi vida y hay promesas para mi casa. Bueno, yo lo he escuchado. Yo quiero seguir la voluntad de Dios y quiero buscar a Dios para que mis hijos se salven, para que mis hijos se conviertan, para que mis hijos salgan de ese mundo de tinieblas. Por eso yo busco a Dios. Y tu motivación es esa. Otra motivación puede ser para que a mis hijos les vaya bien. Porque si yo me santifico, si yo busco a Dios, hay promesas para mis hijos. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Y es la motivación muchas veces para andar en esa voluntad de Dios, para buscar a Dios. Hay algo que nos está motivando a nosotros, la solución de un problema, la salida de una crisis, la salida de esta depresión, de este problema familiar, pero hay una motivación que me lleva a mí a obedecer a Dios. Yo he escuchado a personas también que oran por la mañana para que no les vaya mal en el día. Porque es que si no oro por la mañana, entonces de pronto algo me pasa y es mejor orar por la mañana. Yo necesito que nunca falte la provisión en mi casa y por eso ofrendo y por eso diezmo y por eso doy primicias, porque no quiero que falte la la provisión en mi casa. Aunque no son malas motivaciones, aunque no son malas motivaciones esas,
¿Quién no quiere que su hijo se salve? ¿Quién no quiere tener la provisión y que Dios los guarde? ¿Quién no quiere eso? Esas motivaciones no son malas, son ciertas y son verdaderas, pero quedan incompletas ante lo que Dios quiere hoy que entendamos. Quedan muy incompletas, porque si tú haces algo para Dios buscando este tipo de cosas, déjame decirte que tu motivación no está completa. No está completa. ¿Claro hasta allí, hermanos? Hay algo que antes el hombre, dice la Biblia, que estaba separado de Dios. La Biblia dice en Isaías 59, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi pregunta es, ¿a qué vino el Señor Jesús? ¿Por qué murió en la cruz el Señor Jesús? ¿Para salvarnos? Es cierto, pero nos quedamos cortos cuando lo vemos hasta allí apenas. ¿Para perdonarnos los pecados? Sí, es cierto. Pero cuando tú dices, el Señor vino a perdonarme los pecados y solamente miras eso, te falta algo. Te falta algo muy, muy importante que entiendas. Porque Él no solamente vino para salvarte. Él, mire, yo hablaba con la iglesia, ¿qué es la salvación? Y yo he escuchado personas que dicen, con tal que yo esté en un rinconcito en el cielo, eso es suficiente. Con tal que no me condene. Porque ¿sabe por qué buscamos el camino del Señor? Porque tenemos miedo al infierno. Porque tenemos miedo de sufrir eternamente. Porque tenemos miedo que el diablo se apodere de mi casa, de mi vida. Y esa es de las motivaciones por las cuales yo busco, yo me entrego, yo me sacrifico. Y aunque le estoy diciendo que no son malas motivaciones, falta algo en ese juego del ajedrez allí. Falta algo muy importante, ¿sí? Falta algo muy, muy importante. Y entonces Isaías, Romanos, decía, mire, ustedes están apartados de Dios, ustedes están destituidos de la gloria de Dios por sus delitos, por sus pecados. ¿Y Jesús vino para qué? Para acercarnos. Él vino para acercarnos ¿a quién? A Él, al Padre. Y si Él está, hay salvación. Y si Él está, hay perdón de pecados. Y si Él está, hay bendición. Pero Él vino y la motivación de Él era que tú y yo no siguiéramos apartados de Él, sino que nos acercáramos a Él. Y por eso entonces vino, murió en la cruz con una motivación principal, era que tú pudieras acercarte a Él. Yo quiero que vayamos un momento a Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17. Mire, Juan capítulo 17. ¿Listo? Antes de que lo miremos allí, a mmí me pasan muchas cosas. Ustedes saben que yo soy profesor, esa es mi labor secular, y los estudiantes son bien particulares, son bien particulares. Uno se divierte mucho con ellos, aunque le sacan la piedra a uno a veces también, pero son bien particulares. Yo doy en grados superiores, y miren, cada que se acerca a finalizar el periodo o finalizar el año, el profesor se vuelve lindo. Se vuelve lindo. Entonces me dicen, profesor, ¿cómo está de bonito hoy? ¿Cómo está de lindo? Y ya no me llamo Pablo, sino Paulito, ¿sí? A finalizar el periodo. Y yo ya sé, yo dije, yo sé, muchachos, ¿por qué ustedes están así? Porque está finalizando el periodo, ¿sí?
Está finalizando el año y a final de año todos, absolutamente todos los profesores somos perfectos, somos hermosos, somos lo más especial que ellos tienen en la vida. Pero ellos tienen una motivación, ¿sí? Ellos tienen una motivación. Y se acercan a uno con una motivación. Se acercan muy amables con una motivación. Se acercan muy cordiales. Eso a veces uno sale con su maletín para el aula de clases y le llevan el maletín. Le llevan el maletín a uno y le ayudan a uno en la disciplina en el salón. Le dicen, muchachos, ya, silencio. Vea, el profesor está hablando de esos que han molestado todo el año. Pero tienen una motivación. Tienen una motivación. ¿Y cuál es la motivación? Es que Paulito les ayude a pasar. ¿Sí? Es que el profesorcito les ayude a pasar. ¿Sí? ¿Cómo me deja el profesor usted? Si yo le digo, Paulito, si yo la voy bien con usted. Y podríamos también pensar eso con el Señor. ¿Qué te motiva a ti a adorar? ¿Qué te motiva a ti a venir a la iglesia? Porque si tu motivación es que te ayude, déjame decirte que tu motivación no es mala, pero está incompleta. ¿Sí? Si tu motivación es que te saque del problema, te transforme tu vida y la de tu casa, tu motivación no es mala, porque la Biblia tiene promesas para los que buscan a Dios. La Biblia tiene bendiciones para los que buscan la vida, para que los que buscan la fuente de vida. Tiene promesas. Y no está mal tu motivación y yo no vengo a juzgar tu motivación, porque es la mía también. Porque yo voy donde el Señor también a colocarle mis necesidades, mis peticiones ante Él. Pero queda incompleto cuando yo solamente voy a Él, lo busco a Él, llevo la cruz, renuncio a mi carne, a mi pecado, para buscar solamente sus bendiciones. Porque esa no debe ser nuestra motivación principal. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, qué miedo pecar, ¿sí? Porque qué tal que uno se condene. ¿Qué tal que uno se condene? Y yo no peco y yo me cuido mucho porque es que mis hijos, no, yo quiero que Dios los bendiga. ¿Cuál es la motivación de esos hermanos? Bendiciones, bendiciones, ¿sí? ¿Por qué te levantas a orar a las 4, 5 de la mañana, 1 hora, 2 horas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso? ¿Por qué escudriñas las escrituras? ¿Para saber más de ellas? ¿Para poder predicar un mensaje? ¿Para dar una prédica a alguien? ¿Para saber dar consejo? ¿Qué es lo que te motiva a estudiar las escrituras? ¿Qué es lo que te motiva a ayunar a ti? Porque es que hay que ayunar, porque si no el diablo se mete. ¿Sí? El diablo se mete, hay que ayunar y hay que orar, ¿sí? Y esa es la motivación también, el diablo, que no se meta, ¿sí? Y Jesús tenía una motivación por lo cual él cumplió todos los mandamientos a cabalidad. Jesús cumplió los mandamientos fielmente. No faltó ni uno que él no cumpliera. Y aquí en Juan me dice cuál fue su motivación. Y es la motivación que yo quiero que hoy tú y yo podamos entender. Y que las cosas que hagamos de ahora en adelante tengan una principal motivación y un principal objetivo. Y tiene que ver mucho con lo que dice la hermana al inicio. Ahora voy a retomar lo que dijo la hermana. Juan capítulo 17, versículo 4, vamos a leerlo primero. Mire lo que dice. ¿Ya están todos allí? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciese. ¿Qué obra era? Sí. ¿Sanar enfermos? Sí. ¿Libertar endemoniados? Sí. ¿Predicar? Sí. ¿Qué más hizo Jesús? ¿Ayunar? ¿Esa era parte de la obra? Sí. ¿Ser ejemplo para todos? Sí. ¿Ser misericordioso? Claro. ¿Dar la otra mejilla? También. ¿Llevar la cruz? Sí. Esa fue la obra.
La obra que tú haces y que yo hago en la congregación, en mi casa, en mi trabajo, es lo que Cristo hizo a cabalidad. Y Él dice, mira, Señor, yo te he glorificado. ¿Y cómo te glorifico? Haciendo lo que tú me mandaste a hacer. ¿Sí? Y Él dice, Señor, yo ya hice todo eso. Ayuné, llevé la cruz, morí por todos estos muchachos. Iba a decir sinvergüenzas, pero no. Morí por todos ellos. ¿Sí? Di la otra mejilla. Cuando me escupieron, callé. Cuando me golpearon, callé. Cuando me calumniaron, hice silencio. Y ahora, mire lo que dice en el versículo 5. Ahora pues, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús al Padre? No, pero espere. Ese ahora pues, ¿qué significa? Yo ya hice esto. Ahora, venga para acá. Te voy a pedir algo. Dice, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, Jesús no le dijo, ahora pues, yo ya cumplí esto, Señor, dame poder. No, porque Él siempre tuvo poder. Dame gloria. No, porque Él siempre tuvo gloria. Dame adoración. No, porque Él siempre fue adorado. Dame riquezas. No, porque Él fue siempre el Señor de los cielos y la tierra. Él no lo dejó de ser. Dame sabiduría. Tampoco. Lo que el Señor Jesús le dijo, mira, Padre, yo he hecho todo lo que tú me pediste, lo he hecho todo. Ahora dame esto. Y lo que yo quiero que tú me des es que yo esté al lado tuyo. ¿Cuándo nosotros oramos para eso? ¿Cuándo nosotros servimos en la iglesia por eso? No para que me dé sabiduría, no para que me dé inteligencia, para que me dé esto, sino que le decimos, Señor, yo he llevado la cruz. Yo he sido muy humillado y he callado, Señor. He dado mi mejilla varias veces. Ahora pues, dame de ti más. Pero no, nosotros decimos, ahora pues, Señor, guarda mi familia. Ahora pues, prospérame, Señor, porque he sido fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Ahora pues, Señor, bendíceme, porque he servido en la iglesia y estamos siempre, casi siempre, hermanos, reclamando las promesas de Dios por lo que nosotros hacemos para Él. Y el Señor dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ese era el deseo de Él. ¿Por qué lees la palabra? ¿Sabes por qué debe ser la motivación de leer la palabra? Porque yo quiero más de Él. Cada cosa que tú hagas para Él es por Él. Es por Él. Dice la palabra que todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Y mire el versículo 11. Vamos al versículo 11, hermanos, allí. Mire lo que dice. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo. ¿Y qué dice allí? Pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Versículo 13, nuevamente dice, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Versículo 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos ¿qué? Uno. ¿Qué es lo que quiere el Señor entonces? Que seamos uno con Él. Que el anhelo de tu corazón, que el deseo de tu corazón, que ese deseo ardiente, ferviente de tu corazón sea ser uno con Él. Eso es lo que quiere el Señor. Que tú cuando lleves la cruz, porque la Biblia dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero tiene un propósito, es que Jesús vino a morir
para que tú estuvieras cerca de Él. Y cuando yo llevo la cruz a morir, tiene un propósito también, es que yo esté cerca de Él. Pero el propósito de nosotros de llevar la cruz es que yo qué gano. Yo qué gano. ¿Sí? Y si no gano, como me pasó a mí, y nos ocurre, porque en mi mente, ¿sabe qué tenía? La meta, la carrera ya. ¿Sí? La fotico entre los primeros. Entre los primeros. Y cuando yo tengo mi mirada ya en el premio, se me perdió la mirada de lo más importante, es que Él iba conmigo ahí. Cuando tú tienes la mirada ya en las promesas, se te pierde lo más importante, el Dios de las promesas. Y hoy sentía ahorita en la alabanza que les dijera a muchos, tú tomas esta palabra si es para ti. ¿Hasta cuándo vas a mirar mis promesas? ¿Hasta cuándo vas a mirar mis promesas? ¿Cuándo me vas a mirar a mí? ¿Hasta cuándo vas a luchar por mis promesas? ¿Cuándo vas a luchar por ganarme a mí? ¿Hasta cuándo vas a llevar la cruz para alcanzar tus sueños y tus anhelos? ¿Y por qué no llevas la cruz para alcanzarme a mí? ¿Por qué? Si Cristo murió para no seguir separado de ti, ¿tú por qué mueres? ¿Para no seguir separado de Él? Este mensaje no es largo, hermanos. Este mensaje es corto. Porque no hay mucho que tenga más que decir a ustedes. Pero el versículo 21 dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y veo en el versículo 22, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Su gloria sabe cuál es? Es para que tú seas uno con Él. Esa es la gloria. Esa es la gloria. Yo le dije una vez a una hermana, le dije, mira, tú tienes un problema con otra hermana de la iglesia. Así pasó. Y yo siento del Señor decirte que no lleve los diezmos y ofrendas hasta que tú arregles ese problema con la hermana. Entonces, para allí. Yo les conté a ustedes en el retiro esto. Estuvo más o menos unos 3 meses así, sin llevar los diezmos ni ofrendas a la iglesia. Y hasta un momento, el Señor le dio un sueño, que levantó más asustada ese sueño. Y fue y le pidió perdón a la hermana. Y entonces me dijo, luego esta semana que estuvimos por allá, me dijo, Pablo, ya arreglé mis cosas. Ya le pedí perdón a esta persona. Ya puedo llevar mis diezmos. Así me dijo. Ya puedo llevar mis diezmos. Y yo le dije, sí, claro, ya los puedes llevar. Pero todavía no ha entendido el mensaje. Todavía no ha entendido la esencia del mensaje. Es que yo voy y perdono, no para poder llevar unos diezmos o para tener sano mi corazón de cualquier herida. Yo voy y perdono porque ese perdón me acerca más a Él. Esa debe ser mi motivación. ¿Cuántos no perdonamos y no buscamos al otro para tener el corazón sano? Siempre estamos pensando en nosotros. Incluso yo le dije a esa hermana, le dije, mira, yo siento el Señor decirte algo, que en la medida que tú estés odiando a esta persona, en esa medida tu hijo está odiando a Dios también. Y ahora el hijo no quiere saber nada de Dios. Porque lo que nosotros tenemos, ministramos también en nuestra casa. Si tú tienes odio, tú ministras odio en tu casa. Si tú tienes inmundicia, eso es lo que ministras en tu casa, inmundicia. Si tienes santidad, tú ministras santidad. Si tienes orden, tú ministras orden en tu casa. Ella estaba administrando odio. Y ahora hay un gran trabajo que hay que hacer con este chico. ¿Sí? Pero la motivación de ella, ¿sabe cuál era? Poder llevar los diezmos. ¿Mala motivación? No. Pero le falta lo importante. La gran motivación de ella era que
En la medida que yo no vaya a perdonar, en esa medida yo no puedo acercarme más y más y más a Él. Pero nosotros siempre buscamos perdonar para nuestro beneficio. Es que el corazón hay que tenerlo sano porque la Biblia dice que el corazón mana la vida. ¿Mm? ¿Y es cierto? Sí. Pero hay algo más importante que eso. Es tu relación con Dios. Es tu relación con el Señor. Es lo que te debe motivar para hacer cualquier cosa, para dejar el pecado. Mire, muchas veces nosotros no pecamos por miedo a que entre el diablo por ahí, por esa puerta. Decimos, es que yo no le voy a abrir la puerta al diablo. Yo no peco por eso. ¿Tienes una motivación? Sí. ¿Mala? No. ¿Pero incompleta? ¿Insuficiente? ¿Sí? Tú no debes de pecar, ¿sabes por qué? Porque eso te aleja de Él. Es por Él. Es por Él. ¿Sí? Miren, ¿por qué yo les digo que el Señor quiere estar con nosotros? Porque dice en el versículo 24, Padre, quiero que lo que me diste estén conmigo donde yo estoy. Mire el anhelo del Señor. ¿El anhelo cuál es? El Señor no dice, mire, Señor, yo quiero que a este le dé, le solucione este problema a este. No, Él dice, yo quiero que ellos, donde yo esté, estén también allí. Si ese es el deseo de Jesús, y por eso hace lo que hace el Señor con nosotros, por eso nos trata, por eso nos quebranta, por eso nos habla, por eso hace muchas cosas con nosotros. ¿Es para qué? Para decirnos, yo quiero estar contigo. Y no hemos entendido algo, ¿sabe qué? Que cada bendición que tú vives es una expresión del Señor diciéndote, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Y el Señor en Juan 14, no lo busquen, pero aquí dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínense, el Señor quiere vivir con nosotros. Dígame, ¿quién quiere ir con usted? Aquí. Pero así como usted está, el Señor está diciendo, yo quiero vivir contigo. Yo quiero habitar contigo de día y de noche. Mire, uno a veces cree que el Señor está aquí en la iglesia, pero ¿quién puede entender muchas veces que Él quiere estar en el baño contigo, en la cocina contigo, en el trabajo, cuando sales, cuando entras, cuando duermes, cuando lloras? Él quiere estar contigo allí. Y yo ni por la mente se me pasó, si mucho me pasaba oxígeno al cerebro, pero ni por la mente me pasó que el Señor quería estar conmigo allí. Él estaba conmigo allí, pasando vergüenzas delante de todos, pero Él estaba conmigo, ¿sí? Él estaba conmigo, no se avergonzó. Y usted va a decir, pues no lo veían. No, Él no se avergüenza de ti ni de mí, aunque le demos vergüenza. Él no se avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere estar contigo. Él dio todo, absolutamente todo, todo lo dio. No para buscar que tú te arrodillaras, no para buscar que tú le cantaras bonito, no para buscar que tú predicaras el evangelio, no para buscar que tú adoraras allí. Él lo entregó todo para estar cerca de ti. Ese fue el propósito de Él, estar cerca de ti. Por ende, entonces, yo entrego absolutamente todo en mi vida, no para ganar algo para mí, sino para estar cerca de Él. Ese es el propósito. Esa es la gran motivación que tenemos que tener nosotros. Entonces, cuando falte algo y cuando... ¿y sabes lo que le pregunté al Señor? Señor, y entonces, si tú estabas conmigo, le pregunté, es que uno es descarado a veces. Le pregunté al Señor, si tú estabas conmigo, ¿por qué me fue tan mal? Así le dije. ¿Y sabe lo que me respondió? En este mundo tendré aflicción. ¿Eh? Así me dijo, yo no sé si fue un chiste o qué el Señor, pero así sentí que me dijo. En este mundo tendrás aflicción. Y yo no te dije que todas las cosas te iban a salir bien. ¿Sí? Dice, y me dijo, y yo no te dije que todas las cosas te iban a salir bien. Yo no te dije eso. ¿Sí? Pero yo estaba ahí. Si yo hubiera entendido, le hubiera quitado la mirada, si yo hubiera quitado la mirada, la meta ya, ¿sabe qué? Yo me hubiera disfrutado ese fracaso. Hubiera disfrutado ese fracaso.
¿sí? Lo hubiera disfrutado, porque hubiera sentido que Él está allí, porque muchas veces nosotros no sentimos que Dios está en nosotros, porque estamos allá en las metas, en las promesas, en lo que Él me puede dar, pero no nos hemos dado cuenta lo grande que tú tienes a tu lado de día y de noche, y que muchas veces te sientes solo. ¿Sabes por qué? Porque no estás alcanzando allá en la meta, pero no te estás dando cuenta que lo grande y el preciado, tesoro más preciado, está a tu lado. Está a tu lado, ¿sí? Y esa debe ser nuestra motivación. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas cosas nosotros no hacemos para salvación? ¿Y sabe qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Él. Y nosotros nos imaginamos la salvación como allá en el cielo. No, en el cielo, nada de calor. Allá en el cielo, todo bien, bien con las flores, con el león allá, allá jugando. No, no, rico allá. Nosotros nos imaginamos eso, ¿cierto? Pero la vida eterna es Él. Y la vida dice, mire lo que dice la Biblia, que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y la misma Biblia dice, y en esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y en esto consiste la vida, que te conozcan a ti. Y nosotros seguimos en nuestra mente por allá, que eso es muy rico allá, fresquito y todo eso, nada de tristeza, nada de muerte. ¿Qué estamos pensando? Algo para mí. La salvación es Él. Él es la salvación. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mire, lo vuelve a decir, yo no te voy a dejar, yo quiero estar contigo, ¿entendé? Por más difícil que usted sea, por más casi duro que usted sea, yo quiero estar con usted, ¿sí? Por más difícil que usted, por más terco, por más lucha que usted tenga con su pecado, yo quiero estar con usted. Probablemente nadie quiere estar con usted, probablemente todos te rechazan, pero el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, el dueño de todo esto, el que gobierna la luz y gobierna las tinieblas, ese Dios quiere estar contigo. Quiere estar contigo, ¿sí? Quiere estar contigo. Imagínese, todos tenían equipo, menos yo, y Él estuvo conmigo, ¿sí? Con el que estaba allá solito, el gordito que iba allá solito, Él estuvo conmigo, y voy llegando a la meta, pues, y me pasa algo, porque ya había un poco de gente, y se hacían a la meta y me comienzan como a aplaudir, ¿ah? No me dio alegría eso, porque como veo, por fin llegó el gordito. Bueno, pero yo llevaba lo más importante de la carrera y no me di cuenta. No me di cuenta. No sigas mirando el ayuno como algo que tienes que hacer para crecer espiritualmente. No sigas mirando la lectura de la palabra como algo que tienes que hacer, porque hay que leer y hay que escudriñar y hay que saber. No sigas llevando la cruz porque es que tenemos que llevar la cruz. No sigas entregando tu vida porque digas, tenemos que hacerlo, porque hay bendición. No. Siga haciendo todo eso con la principal motivación. Es que cada cosa que tú hagas, tú dices, ahora pues, Señor, yo quiero estar más cerca de ti. Yo quiero estar más cerca de ti. No hemos entendido todavía realmente el mensaje del Señor. Es que Él que vino a estar cerca de nosotros. Y termino con este versículo, hermanos, porque yo le dije, la prédica no es muy larga, porque no tengo mucho más que decir. Y termino con este versículo. Vamos, por favor, a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3.
Filipenses capítulo 3, versículo 12. Versículo 12. ¿Listo todos allí? Dice así. Pablo escribe, prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén, todos allí. Vamos a dejarlo hasta allí. Mire lo que dice Pablo. Versículo 12, ¿cierto? 14. Sí. ¿Alguien que lo lea en la versión Reina Valera, por favor? 12. Muy bien. Mire lo que dice Pablo. Yo voy a proseguir para ver si logro asir, por lo cual fui también aquí. Mire, la pregunta es, ¿qué significa ese asir? ¿Qué significa? Y el asir significa, en el verbo griego traducido asir, significa ganar, echar mano o tomar posesión. Y me gusta mucho esa parte de echar mano, porque Pablo dice, yo prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado. Y es tremendo porque ese verbo que significa tomar posesión o tomar de la mano, también podría traducirse como capturar. Pablo anhelaba, ¿sabe qué anhelaba? Ganar a aquel que lo había ganado a él. Pablo quería ganar a aquel que lo había ganado a él. Y nosotros creemos que Cristo vino solamente a perdonar pecados, a salvarnos, a librarnos. No, ¿sabe qué él vino también? A ganarnos. Y Pablo dice, yo prosigo para también ganar a aquel que me ganó. Para eso Pablo seguía avanzando, iba hacia la meta, porque la meta él era tomar de la mano a aquel que lo tomó también de la mano. Era abrazar a aquel que también lo abrazó. Era conocer a él que también lo conoció primero a él. Pablo decía, yo prosigo, yo voy a seguir adelante, yo me sacrifico, yo estoy preso por causa de Cristo, pero todo lo que yo hago es para ganarlo a él. Es para ganarlo a él. Y entonces cuando yo tengo esa motivación, la carga se hace ligera, ligera, porque él se va a encargar de todo lo tuyo. ¿Sí? ¿Cristo te ganó? Pues gana a Cristo. ¿Sí? Gana a Cristo. Búscalo a Él, búscalo a Él. Mire, nosotros, en realidad, Cristo no nos ganó principalmente para recibir el perdón, aunque Él vino a perdonarnos. No nos ganó solamente para la redención y salvación, ni para que vayamos al cielo solamente. Cristo nos ganó con el propósito de que nosotros lo ganáramos a Él. Ese es el propósito. No te preocupes por tu salvación. Donde Él está hay salvación. No te preocupes por tu casa. Donde Él está todo bajo su control. No te preocupes por tu provisión y no hagas nada para alcanzar las promesas, porque la Biblia dice que las bendiciones que nos seguirán. ¿Y por qué nos seguirán? ¿Porque es que tenemos buena espalda? ¿Por qué? Porque Él está ahí. Él está ahí. Entonces se te hace más importante Él. Y cuando no resulten las cosas como a mí no me resultó, te dicen, no importa, Él está ahí. Él está ahí.
me abofetearon, no me salieron las cosas como quería, pero el apóstol Pablo decía, no importa. Por eso es que los discípulos entregaban todo y si les salían las cosas mal, ellos seguían adelante. Y se decía, pues me van a matar, pues mejor. ¿Sabe por qué? Porque me voy a encontrar con él, ¿sí? Y buscaban y oraban, pero para ganarlo a él. Y entonces cuando ayunemos, cuando oremos, cuando leamos la palabra, cuando llevemos la cruz, cuando nos humillemos, cuando demos la otra mejilla, cuando vayamos a perdonar, cuando vayamos a hacer algo que el Señor nos ha mandado a hacer, entonces siempre pensemos, yo lo quiero ganar a Él. Yo quiero tomarlo más de la mano, así como me abrazó. Cada paso que yo doy en obediencia, me acerco más a Él para abrazarlo más. Y como decía la hermana, ¿el Señor en qué lugar quiere que estemos? En el lugar santísimo. Ahí quiere el Señor que está, porque ahí está su presencia, ¿sí? Ahí está, y no lo hemos entendido. Nosotros estamos afuera diciéndote, Señor, yo hago esto, este sacrificio, y no te olvides de la promesa. El Señor está diciendo, no, ven acá, ven acá al lugar santísimo, a este lugar donde yo te quiero tener. Y en este lugar, tú encontrarás lo que no has encontrado ahora. ¿Qué no has encontrado ahora en tu vida? Paz, reposo, vida. ¿No has encontrado restauración? ¿No has encontrado que te sustituyan las cosas? Que restituyan tus cosas. ¿No has encontrado gozo? Pues allí en su presencia encontrarás todo, porque la Biblia dice que en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. En su presencia. En su presencia. No dice en las promesas hay plenitud de gozo. No lo dice. Porque tú puedes estar muy bendecido y no encontrar gozo. Tú puedes estar con muchas cosas en tu vida y pocos faltantes, pero no encontrar gozo. El único gozo lo encuentras en su presencia. Allá donde decía la hermana inicialmente, es donde quiero Dios hoy que la iglesia entre más. Es lo que nos decían en el campamento, allá los pastores con sus mensajes. El Señor quiere que tú le des aposento para entrar en esa comunión contigo. Allá es donde todo lo que tú hagas sea con esa motivación. Y Pablo dijo, sí, Señor, usted me agarró, yo también lo quiero agarrar. Usted me abrazó, yo lo quiero abrazar, Señor. Por eso prosigo, por eso prosigo. Entonces, cuando te toque perdonar, tu motivación debe ser, el perdón me acerca más a Él. Y luego, y el perdón también sana mi corazón. ¿Sí? También sana mi corazón. Llevo la cruz porque esto me acerca más a Él. Y también me bendice. ¿Sí? Busca primeramente el reino de Dios. Y nosotros estamos enfocados siempre en las añadiduras. Y déjeme decirle que una bendición es una añadidura comparado con Jesús. Bueno, oremos. Amén. Señor, gracias te doy porque tu palabra me muestra, mi amado Dios, tu verdad. Tu palabra dice que tu verdad nos hará libres, oh Señor. Y hoy muchas veces nos sentimos tan cansados, nos sentimos, oh Señor, tan frustrados, porque a pesar de que hagamos las cosas que tú mandas en tu palabra, nos sentimos, oh Señor, fracasados y vacíos. Porque nuestra motivación, Señor, ha sido solamente recibir lo que tú has prometido para nosotros. Pero la mayor promesa que tú hiciste, oh Señor, desde el principio de la creación, fue tu Hijo, mi amado Dios. Y no hacemos las cosas por Él, para ganarnos a Él, para aferrarnos a Él, oh Señor, para tomarlo de su mano. Muchas cosas hacemos, oh Señor, para conseguir para nuestro propio beneficio, para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños, para que lo que temamos no venga, Señor. Por eso muchas veces hacemos las cosas, oh Señor, pero pocas veces, oh Señor, o no nos hemos dado cuenta que las cosas que tenemos que hacer, oh Señor,
es para estar más cerca de tu presencia. Tú dices tu vida completa, tú te despojaste completamente con un propósito y estar cerca de nosotros. Espíritu de Dios, revélanos esta palabra para que todo lo que yo haga de día y de noche, en soledad o en compañía, Señor, en la iglesia o en el trabajo, tenga un propósito y es acercarme más a tu presencia, Señor. Que cuando vaya, Señor, a entregar, oh Señor, mi vida, a entregar mi otra mejilla, Señor, mi mente, Señor, medite en que eso me va a llevar aún más cerca de ti, mi amado Dios. Así falten cosas, así haya ausencia de muchas cosas y faltantes y sufrimientos. Nada se compara, ningún sufrimiento se compara con el gozo de tu presencia, Señor. Abre nuestros ojos, Espíritu de Dios, para que podamos entender, oh Señor, este gran misterio por el cual, oh Señor, tu corazón anhela fervientemente mi vida y que asimismo, Señor, mi corazón anhele la tuya, mi amado Dios. Entonces todo lo de este mundo pasará a un segundo plano, Señor. Todas tus promesas no serán más importantes que tu presencia, mi amado Dios. Yo bendigo la iglesia y oro para que a todos nosotros nos enseñes a habitar en ese lugar santísimo en el cual tú anhelas que hoy estemos todos los días de nuestra vida. El reino de los cielos ya inició acá, la eternidad ya inició acá y la comunión contigo ya inició acá. Que podamos entender y vivir eso, Señor. Bendito eres Todopoderoso. Vamos a tomar la Santa Cena de esta manera.